Muy buenas noches a todos. En nombre de la consultora subprofesional les damos la más cordial bienvenida a este webinar de obstetricia del Paraguay. Agradecemos sinceramente su presencia y el interés que demuestran por seguir fortaleciendo sus conocimientos y competencias profesionales. En esta oportunidad abordaremos el tema más allá del parto, puerperio normal y patológico, valoración, cuidados y detección oportuna de complicaciones. Un tema de gran importancia para quienes trabajamos en la atención materna, ya que el cuidado oportuno durante el puerperio contribuye a proteger la salud de la madre, favorecer su recuperación y prevenir complicaciones. Nos honra contar como disertante con el licenciado Nelson Clementino Barreto Campos, profesional con una destacada trayectoria en el ámbito de la obstetricia, la enfermería y la docencia universitaria. Es licenciado en obstetricia, licenciado en enfermería, magíster en administración de servicios de salud, magíster en educación superior con énfasis en salud materno-infantil, además de especialista en didáctica superior universitaria y especialista en organización y administración hospitalaria. Su amplia experiencia como docente universitario y como profesional del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social respalda la calidad de la capacitación que hoy compartirá con nosotros. Agradecemos profundamente al licenciado Nelson Barreto por aceptar nuestra invitación y compartir su experiencia y conocimientos, contribuyendo al fortalecimiento de la formación continua de los profesionales de la salud. Los invitamos a participar activamente, realizar sus consultas y aprovechar al máximo este espacio académico. Estamos seguros de que será una jornada enriquecedora para todos. Sean todos ustedes muy bienvenidos y les deseamos una excelente actividad. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien, licenciado Clos? Perfecto, Licen, te escuchamos perfectamente. Bueno, para mí, gracias por la invitación de siempre y por recordarse de mí en este tipo de capacitaciones. Para mí es un placer compartir con ustedes una noche más de capacitación y un poquito de intercambiar conocimientos, porque también yo me nutro con ustedes siempre y cuando participen. Entonces, para mí es un placer compartir y siempre espero que les sea útil cualquier inconveniente o dudas que tengan. Por favor, háganmelo saber en el chat o pueden, digamos, habilitar el micrófono una vez que empiece la charla. No hay ningún inconveniente de poder preguntar lo que les parezca a ustedes, pueden levantar la manito y ya está. ¿Ok? Bueno, muy buenas noches. En honor al tiempo, muchas veces también hacemos digamos así, o club, o sea, que en tiempo y horario también, porque yo sé que cuesta una capacitación que ustedes también estén prendidas por el tiempo, por el horario. Acá le veo a mucha gente, un gusto, licenciada Eliane, licenciada Cintia, varios de ustedes ya fueron, digamos, alumnos, otros son colegas, entonces es un placer para mí volver a encontrarme con ustedes. Bueno, en este caso vamos a tocar hoy día la parte de puerperio normal y patológico, que ustedes ya saben. Yo no les voy a enseñar absolutamente nada de lo que es una definición, pero vamos a ingresar, digamos, de lleno para que ustedes rememoren un poquitito digamos, algunos contenidos. Más allá de lo que mi intención también que llegue a ustedes, que recuerden que digamos, cada hora mueren 2.000 mujeres en este periodo en el mundo, perdón, con causas relacionadas al el puerperio y sobre todas las cosas, la más temible que es la atonía uterina. Entonces, vamos a ir un poquito con los contenidos y vamos a ir desarrollando. ¿Me escuchan bien? Sin problema, pueden ponerme al pelo así. Si no me escuchan, vamos a compartir con ustedes, ¿sí? Bueno, vamos a definir lo que es un poquito lo que es el puerperio, vamos a entrar en los contenidos, una introducción, una pequeña, gracias, Licen, una pequeña definición, la clasificación de puerperio. Ustedes saben que hay algunos cambios fisiológicos durante el puerperio que de alguna manera termina con qué, con la menstruación. Vuelta, digamos, a la parte fisiológica normal. Eso determinamos que termina el puerperio ahí. Atención de cuidados de enfermería en el puerperio normal. Es muy importante esta parte que ustedes que hacen enfermería. El cuidado, gracias Margarita, el cuidado de enfermería en el puerperio, porque muchas veces nos pasa desapercibido.
algunas cosas, digamos, durante nuestra guardia. Entonces, es importantísimo eso. Bueno, hablamos un poquito de puerperio patológico, vamos a hacer una pincelada que no menos importante como el normal, las complicaciones hemorrágicas, la infección puerperal, las infecciones del sistema urinario que también se presentan muchas veces en el puerperio, las complicaciones médicas, patologías de la lactancia, las complicaciones endocrinas y complicaciones dolorosas, trastornos psiquiátricos de puerperio y una pequeña conclusión. Cuando hablamos de trastornos psiquiátricos de puerperio, ustedes no deben desconocer que esto sí es una causa importante, digamos, a tener en cuenta. Definimos como puerperio como periodo de transformaciones progresivas de orden anatómico y funcional que hace regresar paulatinamente las modificaciones gravídicas. Esto se logra mediante un proceso involutivo que tiene como fin restituir estos cambios a su estado pregravídico. Entonces, cambios anatómico y funcional. Y vamos a clasificar un poquito el puerperio como inmediato, mediato o propiamente dicho, alejado y tardío. Como yo les vuelvo a repetir, hay algunas acá que eran mis alumnas que ya se hartaron de escucharme, pero no obstante es un poquito recordar y llegar a volver a recordar y tenerlo siempre en la memoria. Entonces vamos a definir un poquito el puerperio patológico y acá el único ítem que quiero que se acuerden que corresponde a las primeras 24 horas. En las primeras 24 horas la sensación de alivio y bienestar. Ustedes que están en sala de parto, a las que participan en sala de parto, pareciera ser que hay, digamos, un alivio, un bienestar por fin, ese periodo de expulsivo que muchas veces es medio complicado, la mujer se agota, entonces hay un alivio, una sensación de bienestar, la respiración calmada, amplia, regular, el pulso relativamente lento, la bradicardia tiende a bajar la presión arterial, entonces ardor en la zona vulvar, recuerden siempre, gracias Nelson Garcete, la parte, digamos, de el pulso lento, la temperatura normal, tendencia a bajar, ardor en la zona vulvar y hay que tenerlo en cuenta un poquito la gente que trabajamos en sala de parto. Esa zona vulvar hay que cuidar. Recuerden ustedes que en muchas ciudades en el mundo prácticamente se dejó de usar ya los desinfectantes que normalmente antes usábamos de rutina, llámese cloroxidina, iodopovidona. Entonces, actualmente para la higiene vulvar estamos usando, digamos, una solución fisiológica siempre y cuando esté acorde a la temperatura también corporal de la persona, no fría así porque incomoda. Entonces, se entibia un poquito y se puede, digamos, higienizar con una solución fisiológica. Evidentemente, eso, el ardor vulvar, a nivel vulvar, es siempre es una queja de la paciente inmediatamente después del parto y durante su higiene. Ustedes saben eso y ya seguramente les va a decir. La aparición de entuertos. Ay, ese entuerto vamos a definir en la otra diapositiva y a tener en cuenta porque muchas veces no nos damos cuenta que esos entuertos son bastante dolorosos, son paroxísticos muchas veces, y los escalofríos, diastasis de los rectos. Con respecto a escalofríos, siempre Permiso, hago. dicen, no sé si me escuchas. Sí, te Disculpa, escucho. me dicen algunos compañeros, se dejó de proyectar la presentación, me dicen. Un segundito. Miro. Gracias, Licen. Un Ok, minutito, ok. por favor. Perdón. Sí. Ahora, Aún no. ahora sí. Perdón, perdón, Ahora perdón, está perdón. cargando. Perfecto. Perdón. Gracias, Licen. Gracias, perdón. Bueno, ahí calculo que ya se ve, Licen. Ahora sí, ya Sí, me dice que sí. Listen. Perfecto. Bueno, entonces nada más que quedamos en escalofrío. ¿Por qué escalofrío? Porque muchas veces no tenemos la capacidad, muchas veces porque tenemos mucho trabajo, muchas pacientes que están pariendo simultáneamente. Entonces, pedirle una pequeña frazadita o una manta, yo sé que es difícil lo que yo les digo porque no se nos pasa desapercibido, pero no obstante, hay que detenerse un poquito y prevenir ese escalofrío. La mujer recién parida está ahí en una sala fría, evidentemente, si es un invierno, bueno, favorece un poquito poder taparse, pero igualmente en verano muchas veces encendemos el aire acondicionado porque yo, tengo calor,
Entonces, recuerden siempre que hay que apagar el aire acondicionado, ni siquiera poner, yo generalmente no pongo aire acondicionado, busco un ventilador de pie o lo que sea que me, digamos, me refresque a mí, porque ustedes saben que ese cambio brusco de 37 grados que sale el recién nacido a una temperatura de 21 grados es el cambio brusco que muchas veces de por vida ya le generamos, digamos, una infección pulmonar, digamos, ahora creo que se puso en grande. Gracias, Licen. Entonces, tenemos que tener en cuenta esa pequeña parte de escalofríos, tanto para el recién nacido como para la madre. La diastasia de los rectos, ese es también normal. Vienen, digamos, tenemos que tener en cuenta también. No pasa mi presentación ahora. Un segundito. Bueno, el puerperio inmediato, siempre 24 horas, la paresia fisiológica, el timpanismo, la constipación, las febrículas, la retención de orina por atonía uterina y a tener en cuenta esto que muchas veces usamos aquel sondaje, digamos, con una Nelaton, una sonda estéril. Ustedes saben que la retención de orina puede crear una atonía uterina, entonces evacuar la vejiga sería lo más importante, el útero de consistencia leñosa, siempre tocándolo, digamos, haciendo siempre, digamos, una maniobra que pueda, digamos, sentir que se vuelve leñosa y que automáticamente ustedes saben que por vaciamiento el útero se contrae. El rodete hemorroidal a nivel del ano, ustedes saben que todas, casi las embarazadas, sufren esta complicación, entonces hay que tener en cuenta recetarle una crema antihemorroidal, es muy importante por lo menos para poder aliviar ese momento, porque eso también es pasajero. El periné flácido, se vuelve flácido que inmediatamente después del parto, la vulva entreabierta en forma de un triángulo, que inmediatamente cuando termine el puerperio eso se vuelve a su lugar original, digamos, ¿no? Entonces, el puerperio inmediato, porque hay una infiltración leucocitaria, hay ligaduras vivientes, por eso muchas veces puede sangrar. Entonces, la infiltración leucocitaria, recuerden que en la vagina, de alguna manera, no es estéril, sin embargo, el útero no puede ingresar los microorganismos y tenemos que tratar de que no lo haga. Entonces, aquel coraje que hacemos o que hacen algunas personas de rutina, meto la mano antes de meter la pata, dice, y particularmente si yo veo que está todo, la placenta, las membranas, no hay necesidad de hacer un curaje siempre y cuando tenga duda. Recuerden que la atonía uterina o la hemorragia postparto son las 4T, trombina, trauma, tejido o digamos, no me acuerdo el otro, el último, a ver si alguien me ayuda ahí. Bueno, entonces tienen que tener en cuenta que aquel curaje que yo voy a hacer, tengo que contar con un anestesista. Tengo que contar, no lo puedo hacer así. Yo siempre tengo la premisa de que me pongo en lugar de la paciente. Entonces, eso también hace que de alguna manera ustedes, que la mayoría son mujeres, sean empáticas en ese sentido, pidan un anestesista. Yo generalmente hago un tujer y hago con una pinza de aro larga si dudo de que quedó algún resto placentario de membrana, es muy importante que ustedes tengan en cuenta. Entonces, la infiltración leucocitaria por contractibilidad y las ligaduras vivientes son por retractibilidad, se contrae y entonces ahí. Las primeras siempre 24 horas. Recuerden que la hemostasia es muy importante y el globo de seguridad de Pinar que hace que yo vea que todo está bien. Yo, digamos, palpo a nivel del ombligo donde está mi útero, donde tendría que estar el útero ya inmediatamente después del nacimiento. Entonces la hemostasia se va a, digamos, realizar en forma segura. Entonces el globo de seguridad de Pinar no menos importante y el control posterior también. El mediato que nosotros siempre le decimos los primeros 10 días es la máxima involución genital, mayor derrame de loquio, recuerden siempre, instalación de la secreción láctica,
Recuerden siempre, aquella mujer que va a la cesárea, siempre tiene inconveniente, digamos, una cesárea de urgencia o una programada, la instalación de la secreción láctea. Recuerden siempre, ustedes ya saben que al 3 o 4 días, digamos, de un parto es la leche madura. Entonces el calostro va a servirlo como la primera vacuna. Ustedes ya saben, tiene, digamos, muchos componentes muy importantes para el recién nacido. Intensa poliuria con lactosa más albúmina, eso también es normal. Disminución del peso corporal aproximadamente 2 kilos en los primeros 10 días. El flujo de loquio, la excreción del agua extracelular que generalmente se junta, digamos, se retiene durante el último trimestre del embarazo. Por eso vemos algunas veces algunas mujeres que tienen un edema y generalmente en miembros inferiores. Entonces, el inmediato, entonces los primeros días, la involución uterina, los loquios y la secreción láctea. Son los 3 ítems que tenemos que tener en cuenta y ver y revisar. Entonces, el primer día siempre decimos que a nivel del ombligo, generalmente inmediatamente después del parto, el posalumbramiento al 6.º día y al 10.º día ya se vuelve intrapélvico. Y recuerden siempre 2 centímetros por día aproximadamente. Generalmente en las primeras 24 horas se le deja a la mujer, las primeras 2 horas son fundamentales para la parte, digamos, de sala de parto y el control, digamos, de loquios. El segundo y el tercer día, generalmente 48 horas, se le deja hasta que le vea al pediatra. Entonces ya sabemos que 2 centímetros aproximadamente por día se vuelve, digamos, involuciona el útero. Hay una cosa no menos importante el 10.º día. Si yo tengo una paciente que pide una planificación familiar, un DIU post evento, se puede citar a la paciente al 10.º día donde el útero prácticamente ya involucionó de forma gradual y si tiene la incompatibilidad de poder recibir un DIU por un útero aumentado de tamaño, las multíparas o las gran multíparas, entonces tenemos la brillante oportunidad que al 10.º día que viene a su control de recién nacido, le podemos insertar su DIU, siempre y cuando no tengamos una episiotomía, digamos, generosa o que esté bien, digamos, suturada y que esté todo en condiciones. Generalmente yo al 10.º o al 12.º día, antes de que se cierre el orificio cervical interno, ustedes saben muy bien que a los 12 días el orificio cervical interno ya se cierra también. Entonces, la involución uterina a los 10 días, regresión de la hiperplasia, hipertrofia de las células miometriales. Recuerden que el útero siempre tenemos en cuenta que mide entre 7 y 8 centímetros y al final del embarazo se va a 32 centímetros por hiperplasia, hipertrofia, aumento de las células y de la cantidad de las células miometriales. Entonces, los cambios endometriales muy importantes, una contracción cada 10 segundos, indolora, el cervix al principio dehiscente, flácido, congestivo. Ustedes ponen un espéculo a esa puérpera de los primeros 10 días, van a ver digamos, un cuello uterino dehiscente, que es flácido, que en guaraní tiene una palabra que no recuerdo muy bien, eh, Jucupa, ahí me avisó, es una forma coloquial de decir congestivo, sí, por supuesto. En el posparto, disminución de la longitud, adquiere firmeza y espesor. El orificio cervical interno se cierra al 12.º día, el orificio cervical externo se cierra más lentamente, por eso hago hincapié a las y los obstetras que hacen, digamos, planificación familiar, que muchas veces es demasiado importante tener en cuenta que a los 12 días yo le puedo citar 10, 12 días que todavía le puedo insertar su DIU sin ninguna dificultad porque tengo la facilidad que el orificio cervical interno no esté todavía cerrado completamente. ¿Ok? Aquellas cesareadas, nulíparas cesareadas o aquellas cesareadas anteriores que se van a través de la cesárea, si no se le hace una planificación familiar, la inserción de su DIU post-evento se puede aprovechar. Ese es un tip que yo siempre tengo y hago énfasis con mis alumnos, que a los 10, 12 días tiene muy buena receptividad todavía el cuello. Los loquios. Es muy importante de alguna manera tener en cuenta también que las pérdidas de líquido serosanguinolento a través de la vulva, una actividad bacteriostática.
Recuerden esa palabra bacteriostática, por eso es importante, oscila entre 1400 a 1500 los primeros días y a los 5 días hasta 1000 miligramos puede, digamos, los loquios ser, digamos, normales desde el punto de vista fisiológico. Un minutito, por favor, voy a sacar esta pantalla que me molesta. Bueno, estoy leyendo nomás el chat. Si por ahí tienen algunas preguntas, por favor, háganmelo saber, ¿sí? Bueno, entonces dijimos, por regla general debe durar aproximadamente alrededor de 15 días. Y todos sabemos que los loquios los primeros días son loquios sanguinolentos, el posparto generalmente de las primeras 24 horas, sanguíneos, cero sanguinolentos, 3 a 4 días, y los loquios serosos mayor de 7 días y secreción glandular del tracto genital. Cuando yo les pregunto muchas veces a mis alumnos cómo coloquialmente podemos conocer los loquios serosos, tienen una palabra así. Nelson está por acá, Garcete, no recuerdo cómo es en guaraní. Eh, Tuve aguasa, le dicen muchas veces en guaraní, los ceros sanguinolentos. Entonces también es muy importante yo detectar y explicarle a mi paciente que eso estamos dentro del periodo normal del puerperio. Entonces es muy importante que manejemos nuestro vernáculo guaraní también. Y acá tropezamos los primeros 10 días y generalmente tenemos inconveniente con la lactancia materna. Un recuerdo natural disponible a las 24 horas, que no se compra, que no se calienta, está a disposición 24 horas y no hay un elemento que hasta hoy día se haya podido, digamos, fabricar que suplante a la leche, a la lactancia materna. La lactancia materna es el único alimento que no se puede suplantar por ningún laboratorio. Por eso es la importancia de un poquito hacer énfasis a la lactancia materna. Yo soy muy partidario de la lactancia materna por el solo hecho que tiene demasiados beneficios que todos saben. Entonces, la secreción láctea clínicamente aparece en los fenómenos locales y generales cuando hablamos los primeros 10 días, las mamas turgentes, dolorosas, duras, red venosa subcutánea, la inyección de la presión, la palpación con contornos lobulares, es un poco así, digamos, son turgentes, le llamamos, no sé cómo le puedo llamar en guaraní turgente, pero son dolorosas. ¿Por qué? Porque está, digamos, cargado. Entonces, de alguna manera, la mujer tiene una sensación de dolor cuando le pone al pecho y ahí también automáticamente hay un derrame de los loquios independientemente de los días que haya pasado. Por lo que clínicamente los fenómenos generales, ligero malestar, sed discreta, taquicardia y fiebre moderada. Por eso no hay que olvidarse también de ofrecerle líquidos como agua, sobre todas las cosas durante la lactancia. Recuerden que a la ingesta de agua hace que esa sed discreta se pueda disminuir un poquitito. Y aquí vemos dos cosas muy importantes y ustedes todos saben que es la oxitocina y la prolactina. Recuerden que la hipófisis es la que secreta, digamos, la oxitocina y la neurohipófisis, la prolactina. Entonces es muy importante. La oxitocina sirve para la eyección de la leche y la prolactina para la formación de la leche materna, la secreción láctea. Es muy importante que estas dos hormonas de alguna manera funcionen en forma muy, digamos, en conjunto. En casos de inhibir la lactancia materna, porque muchas veces tenemos en caso de aborto, feto muerto, prematuro, recién nacido con enfermedad debilitante, madre con tuberculosis, que entre comillas, sífilis también, si depende del estadio, del tratamiento que se haya dado. La placenta humana, ¿cuántos kilos tiene aproximadamente? A ver, acá me pregunta la placenta, me parece muy bien. A ver, voy a mirar el chat un ratitito. Estoy un poco perdido. Acá el chat, acá tengo.
¿Me podría sacar la duda de la placenta humana? ¿Cuánto kilo pesa? Si puede responder. Claro que sí, puedo responder aproximadamente, de acuerdo a la literatura. Estamos en un promedio de 600 gramos aproximadamente. Recuerden que la placenta contiene las membranas ovulares y también, digamos, el cordón umbilical ceñido también todavía por la placenta. Entonces, aproximadamente 600 miligramos, ¿sí? Es muy importante la pregunta porque muchas veces también, inclusive se pesa para saber algunas, si tenemos alguna duda. Hay diferentes clases de placenta, de inserción de placenta, entonces también eso puede variar un poquito, pero la literatura aproximadamente nombra 600 kilogramos, ¿sí? En caso de sífilis, estábamos hablando también ver digamos, la titulación para poder iniciar la lactancia materna es muy importante. Aquella hepatitis viral da diabetes mellitus, muy importante, 2. Ese es muy importante también ver cómo está su glicemia. Generalmente, cuando llega al final del embarazo y del parto, esto, no, por favor, nada que agradecer. No sé nomás tu nombre, Xiaomi 24177. Bueno, entonces, la psicosis puerperal, recuerden que la psicosis, Reinalda, un gusto. La psicosis puerperal, no menos importante. ¿Y por qué hago hincapié antes de entrar en la última parte de la diapositiva? Tengo como un ítem la psicosis puerperal. Recuerden que la mujer, una vez que terminó el parto, ella ganó peso aproximadamente entre 10, 12 kilos, algunas veces 15. Por eso depende mucho de su obstetra o de la persona que le haga su prenatal, que de alguna manera no aumente mucho de peso, porque ustedes, la mayoría, le hablo a las mujeres, no quieren aumentar de peso. Se ven un poquito gorditas, se ven retención de líquido. Esa psicosis puerperal, se llama también síndrome Buloes del tercer día o síndrome azul del tercer día, también, que está en la incertidumbre de cómo va a bajar, que se ve gorda, digamos, que ninguna ropa que se usaba antes se puede poner. Todo un tema, eso puede llevar, digamos, a una crisis, digamos, en el sentido de, de la, eh, eh, de la psicosis puerperal. Las enfermedades locales de la mama, la fisura, los abscesos, la mastitis aguda, todo eso también puede, digamos, y se puede inhibir la lactancia materna. Y otra de las cosas no menos importantes y que yo ya he visto en la práctica diaria, la falta de interés de la madre por lactar, incluyendo el trabajo. Evidentemente que hay mujeres que no están, digamos, como que no están metidos en su chip que la lactancia materna no destruye el seno, no es que se le va a caer el seno, al contrario, puede prevenir el cáncer de mamas a aquella mujer que ha lactado. Entonces es muy importante hacerle eso, porque hay madres que no tienen ningún interés. ¿Pensás que antes de 15 días del proceso puerperal? Blanca, es tan importante tu pregunta, pero sí, me sacaste todo lo que yo quería decirle. Me parece excelente este tipo de pregunta. No está contraindicado. Víctor Pianteri, vos sos, no está contraindicado de que se pueda, digamos, hacer una higiene automáticamente después de su parto. Yo tengo pacientes que se levantan de la sala de parto, ahí de la mesa ginecológica, y me piden por favor que se puedan bañar. Sí, estamos hablando de un parto normal. Evidentemente pasó las 2 horas. Antes de pasar las 2 horas, ella le pasamos a su sala. Entonces ella pide por favor si se puede bañar, lavarse la cabeza, se puede. No existe el tabardillo, la infección puerperal. Es muy importante tener en cuenta de que eso puede ser digamos, una causa de la mala higiene, la infección puerperal. Anteriormente nuestras abuelas, nuestras madres, inclusive nuestra bisabuela, no le permitían este tipo de baños que nosotros actualmente, la literatura nombra como que no existe una contraindicación que se pueda higienizar, que se pueda tener un baño así de admisión y de salida, porque ella se va a sentir más cómoda también, ¿ok?
No sé si quedó la respuesta, digamos, suficiente o eh, ¿qué opinas de sobre la relación sexual que tienes antes de los 40 días y qué posibilidad hay de que produzca hemorragia? Bueno, las relaciones sexuales, una vez, ustedes saben, mujeres, que ustedes son los que eligen cuándo van a tener patrocinio, perdón. Las mujeres generalmente ellos saben cuando quieren tener una relación sexual. Recuerden un pequeño detalle nada más. El orificio cervical interno se cierra a los 15 días. Entonces, inclusive si no está dando una lactancia materna exclusiva, a los 15 días ya está ovulando de vuelta. Yo conozco pacientes de parto normal que a los 8 días ellos reinician su relación sexual sin ningún inconveniente y no hay una literatura que lo nombre porque la experiencia también para mí es muy importante de la trayectoria que tengo. Siempre me preguntan esto y que pueda producir la hemorragia. En los primeros 15 días se proscribe. Estamos hablando de una relación sexual vaginal. Siempre le digo a las mujeres que no solamente pasa por ahí, entonces una relación sexual, ella tiene ciertas, digamos, hacer volar su imaginación y entonces puede también satisfacerle a la pareja porque ella no va a estar todavía apta o dispuesta. Generalmente a los 15 días, si no está dando de lactar, ella ya puede ovular y puede estar receptiva, pero no hay ninguna contraindicación que se pueda producir una hemorragia en los primeros 15 días, no. O sea que generalmente no recomendamos, ¿sí? Y durante el embarazo, es daño, no, sí, muy importante. Durante el embarazo, que es dañino pueda tener teñirse el cabello. Sí, hay productos que tienen componentes que pueden dañar por vía dérmica, por eso siempre se les recomienda algo que no tenga, digamos, el componente hay productos que pueden usar, sí, pueden usar, digamos, durante el embarazo, ¿sí? Sí hay productos. Entonces, bueno, la falta de interés, eso quiero quedar claro. ¿Qué yo hago? Porque inclusive yo trabajo, me dice, ustedes ya saben toda la técnica de cómo se puede congelar inclusive la leche materna y lo único, cómo disimular las canas. Algo así, sí, exactamente. Hay un nombre que se le dice shampoo color, algo así. No estoy muy empapado con la parte de tintes porque ya, como verán, me quedan poco. Bueno, el shampoo color. Entonces, ese se puede usar porque ese no tiene amoníaco, un componente, no recuerdo en este momento. Recuerden que la edad no viene sola también, chicas, chicos. Entonces, el shampoo color se puede usar. Y con respecto a eso, ustedes saben que se puede, la leche materna se puede congelar por 6 meses. Lo único que siempre se pide es el descongelamiento o el calentar la leche materna que tenga que ser en baño María. Algunas personas muy, digamos, pro usan el microondas, pero no sugiero mucho yo. Se puede usar, no sabemos, nomás recuerden que tiene algún componente el microondas que actúa sobre el agua, entonces de repente por ahí hace que se pueda alterar, entonces siempre con baño María, ¿ok? Los medicamentos excretados por la leche también, la mayoría de los medicamentos excretados por la leche materna, es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso también para poder indicarle algunos medicamentos. Muchas veces inclusive alimentos, siempre le decimos Anikenare y Yohava, no sé si todos entienden guaraní, la famosa gaseosa, porque de alguna manera el cólico del recién nacido también puede producirse, digamos, por el transporte de la leche materna. Ya vimos eso digamos, en la práctica diaria, entonces también hay que tener en cuenta eso. Bueno, terminamos entonces. Para la supresión de la lactancia materna, generalmente no usamos faja, dice la supresión, vendas de faja en las mamas, generalmente le decimos que use un sostén, digamos, apretado, hielo local
la bromocriptina, la cabergolina, que todos saben ustedes, y el citrato de clomifeno, que se usa para la estimulación ovárica, como son antagonistas, entonces se le puede aplicar. Generalmente, ustedes saben que en la práctica diaria nosotros usamos, digamos, la cabergolina, que el nombre comercial es el Calvertric. Es un poco caro, pero a nivel público, a nivel, digamos, de hospitales públicos, si la paciente no tiene, digamos, la posibilidad de comprar, nosotros usamos la testosterona, testovirón de POP, se llama un medicamento que es antagonista de la prolactina o la bromocriptina o el citrato de clomifeno. El citrato de clomifeno no es caro, viene en comprimidos también, se puede usar. Y para la estimulación de la lactancia, la sulpiride o bloqueo de los receptores D y 50 miligramos vía oral 2 veces por día por 7 días. Eso también hace la estimulación de la lactancia. Bueno, para la madre hay muchas ventajas de la lactancia materna que yo no les quiero, digamos, que ustedes ya conocen todo. La involución uterina más rápida por la formación y la excreción de oxitocina, la formación de oxitocina, la excreción, el mayor tiempo de reposo también porque la mujer se queda más tiempo si tiene lactancia materna exclusiva. Recuerden ese también que se cambió hace unos años atrás, que es con más tiempo. La economía del presupuesto familiar no se compra, no se calienta, no tiene ningún gasto. Eso es muy importante hacerle énfasis con respecto a eso. Menor tendencia a la tromboembolia, las mujeres que dan lactancia materna exclusiva, menos riesgo de cáncer de mama y satisfacción y plenitud de la realización como madre. La mayoría de ustedes que son mamás, evidentemente me van a decir, vos hablas desde el punto de vista digamos, masculino, no sabes lo que nos da gusto, que se quejan mucho, pero cuando pasa ese proceso, digamos, de la lactancia para la mujer es muy satisfactorio porque ustedes saben que el ojo de la madre con el ojo del recién nacido que está lactando solamente mide 45 centímetros. Entonces, es un, digamos, es un vínculo sobre todas las cosas. ¿Y por qué no darle después de las 42 semanas cuando termina el puerperio? Puede darle hasta los 2 años, hasta los 4, hasta los 5. No se habla de una alimentación, hay un vínculo cercano. Siempre le digo, hasta que se vaya al preescolar, le digo yo. No tenés que, digamos, planificarte de forma segura y hasta que se vaya al preescolar, porque muchas mujeres también, dice 2 años, more coja, Ambombosema, ¿para qué? Le preguntas. Entonces, crea un vínculo. Es lo más lindo dar de más. Sí, seguramente, Alicia, siempre las mujeres, ese vínculo que tienen, digamos, con la lactancia, ayuda también. Ustedes saben como mamá que de alguna manera eso hace que se vea, digamos, la mujer más satisfactoria en sus deseos como madre. La ventaja para el niño, no les voy a hablar mucho, disponibilidad, limpieza, temperatura adecuada, mejor relaciones con la madre, mejor respuesta a los estímulos, contenido específico a cada nutriente. Eso siempre en el caso que todo el cuerpo materno sea normal. Sí, claro, claro, por supuesto. Siempre se habla, digamos, de lo normal, de lo normal. El antibiótico para la mastitis, ¿cuál recomienda? Siempre hablamos del antibiótico para mastitis o alguna secreción purulenta. Hablamos, digamos, de la cefalexina como droga de primera elección. La cefalexina. Y hasta el preescolar ya es mucho. No precisamente hasta el preescolar, pero siempre decimos que crea vínculo y después de que venga de la escuela que siga lactando. Digo yo, por supuesto, eso siempre recomiendo, ustedes son las madres. Siempre, digamos, como antibiótico de primera elección, la cefalexina, porque actúa para partes blandas. ¿Cuántas horas se indican los que, cada cuántas horas se indican las, a ver, los supresores de la lactancia? Bueno, la supresión de la lactancia generalmente tiene la droga, que es la cabergolina, que yo le estoy hablando anteriormente, que se llama cabergolina. Viene de 2 comprimidos y de 8 comprimidos, ¿sí? Entonces, cuando hasta los 3 años, felicidades, Eliane, qué gusto. Entonces, la cabergolina generalmente se da un comprimido cada 12 horas en forma de comprimido. Si en un caso de un antagonista, digamos, ¿cómo se llama? Esta antagonista que le había dicho, se usa cada 12 horas.
no me estoy recordando en este momento. El clomifeno, el citrato del clomifeno. Se usa cada 12 horas por 3 días normalmente. Y siempre se le ayuda. Recuerden que no hay que vaciar, digamos, el pecho si uno no desea, digamos, o tiene algún inconveniente. No hay que vaciar porque al vaciar eso va a volver, digamos, a juntarse y va a ser un problema grave. Baja tendencia a infecciones también para el recién nacido. No, de nada, Nancy, cuando guste. Disposición con olor más tolerable. Eso también hay que tener muy en cuenta que es el niño huele ese olor digamos, a la leche materna y le es sabroso, le es satisfactorio. Escasas reacciones alérgicas a las proteínas. No hay por imitar y alérgico, así es que da una lactancia materna exclusiva. Entonces, es muchísimas las ventajas, no vamos a quedarnos acá toda la noche. Entonces, entre ellos tenemos digamos, algunos componentes que ustedes si leen una fórmula, la leche de fórmula tiene un escrito que prácticamente tiene todo esto, pero no tiene el vínculo que se necesita para poder realizar la madre con el niño. Evidentemente hay circunstancias, yo no digo en la generalidad, hay complicaciones durante la lactancia como la hipogalactia, que vamos a ver más adelante un poquitito, que sí, por supuesto que se puede dar, digamos, una leche de fórmula porque ese niño tiene que, digamos, alimentarse. Entonces, hay circunstancias y circunstancias. Quiero nomás aclarar eso. No es que yo estoy en contra de que no sí o sí. No, una madre HIV, digamos, positiva, que tiene su recuento de CD4 menos de 400, no le recomendamos, pero pueda lactar. Menos de 400 de CD4, digamos el conteo, inclusive a 300, está indetectable prácticamente y puede dar de lactar, pero eso también lleva un tiempo, digamos, de tratamiento. No es que, digamos, hay que hacerle su conteo de CD4, ¿sí? Y la atención del puerperio, el reposo físico, psíquico con deambulación precoz, siempre deambulación precoz. ¿Y qué significa eso? Se puede prevenir muchas tromboembólisis que de repente puede presentarse. Aquella mujer que siempre estuvo ella trabajando con sus otros hijos y trabaja en la chaca, trabaja en el súper, ella tiene que tener una deambulación precoz. Por lo menos alrededor de la cama, inclusive la cesareada 24 horas, se le orienta a una deambulación precoz dentro de las 24 horas, bien fajada, por supuesto. Yo sé que quizás sea incómodo en algunas mujeres, pero hay que orientarle en ese sentido, ¿no? Líquidos orales abundantes, no hay restricción de líquido. Cuidados locales, los lavados, el control del pulso, la temperatura, la involución uterina, los loquios, las glándulas mamarias y los miembros inferiores. Eso es muy importante. La conclusión de la evolución de los genitales, el alejado, 11 a 45 días. 42 días dice la Organización Mundial de la Salud, pero a los 45 días el retorno a la menstruación. Alcance del estado pregravídico, importancia de la faja. Estamos hablando usuario. Espera un ratito que me están escribiendo y quiero contestarle el chat, entonces me es más fácil también evacuarle las dudas. La importancia de la faja, algunas recomiendan, otras no. Generalmente usuarios de Zoom, las fajas no están recomendadas. Recuerden que la fisiología es tan maravillosa que de alguna manera no está contraindicado. Pero si ella se siente más segura, si ella se quiere poner, muchas veces tiene una dificultad para respirar. Recuerden que si ella mucho tiempo estuvo con constipación, el meteorismo intestinal disminuyó. Entonces, vamos a dejarle al cuerpo que empiece a funcionar de por sí sola. Entonces, eso hace también que de alguna manera la recuperación sea más rápida, porque recuerden siempre, el peritaltismo intestinal estuvo nulo durante prácticamente los últimos 6 meses, tenía problema de evacuar, y si yo le pongo una faja compresiva, otra vez voy a digamos, de alguna manera inhibirle esa función, digamos, de su cuerpo. Nada más que por eso. Pero si se siente segura los primeros días, puede usar sin problema. ¿Ok? Bueno,
Si no hay lactancia, regreso de la menstruación, ¿cuánto? A los 15 días aproximadamente. El útero pesa al final del embarazo, del puerperio 60 gramos aproximadamente. La proliferación del endometrio estrogénico, poscicatrización y la función ovárica, eso ya quiere decir que está ovular, ya está preparándose para ovular si no hay, digamos, lactancia materna exclusiva o por lo menos no, la faja después de la cesárea, generalmente recuerden que los hilos que se usan para la cesárea tienen una vida tensil aproximadamente de 7 a 12 días aproximadamente. Entonces, una vez que pase, ese no puede ya tener 15, 20 días, un mes su faja, ¿entendés? Recuerden que la cicatrización a los 7 días ya está haciendo efecto y totalmente se cicatriza. Por eso muchas veces no hace falta porque esa faja también hay que lavarla si no tiene otra. Es un medio de contaminación también para la cesárea. Entonces es importante hacerle ese hincapié, digamos, 7 días es la vida útil, digamos, el tejido, digamos, del cuerpo ya se cicatriza. Y 12 días es la vida tensil o la vida útil, de vida tensil le decimos, ¿entender? Al hilo, entonces ese hilo ya se desintegra o forma parte, si es, digamos, un CADU que forma parte ya del organismo después, y si es, digamos, una poliglactina 910, eso hace que de alguna manera su vida en sí ya perdió, entonces no es así, digamos, que pueda reabrirse la herida. Eso es muy importante, ¿cierto? Es muy importante. Bueno, entonces, continuando un poquito, la vagina sufre una atrofia transitoria, dura más o menos lo que lacta. Por eso es importante que de alguna manera, fíjense la lactancia materna, qué es lo que hace la atrofia, porque recuerden que la vagina, todo el periné estuvo flácido después del parto. Y con la lactancia materna lo que hace es, digamos, sufre una atrofia, oñemomishi, durante la lactancia queda bastante otra vez, digamos, en su lugar, siempre y cuando tenga una episiotomía, que no hace falta, digamos que se atrofie, porque eso lo hacemos y hacemos de alguna manera el mismo lugar donde nosotros cortamos por una episiotomía, le hacemos la episiorrafia y queda 0 km. Inclusive digamos, una sutura intradérmica, y muchas veces viene la paciente para tu segundo parto y le dije, ¿vos tuviste parto normal? Porque ni siquiera se ve la cicatriz, porque también para la mujer es como que también yo me di cuenta con los años de trayectoria que tengo, es como que queda feo, es que queda todo shalay así, que queda esa queloide enorme en la cicatriz de una episiotrafia. Hay que sentarse, gente. Yo siempre le digo a la gente, a mis alumnas que hacen parto conmigo, siéntense, rosadito con rosadito, rojito con rojito, piel con piel, intradérmica, que no se note, no se tiene que notar. Yo sé que me van a decir, pero entonces necesitas mucho tiempo para hacer. No, paciencia, paciencia. Yo tengo alumnas que de repente hacen conmigo eso y ya tienen en la mano, yo les enseño y mientras hago el otro parto, ella vengo después a revisar y hace mejor de lo que yo hago. Por eso siempre digo que el alumno tiene que superarle al docente. Entonces es muy importante. Puntos escondidos, sí, espectacular. Yo siempre le digo, no se nota, no puede ser que haya tenido parto normal. Sí, me dice, tuve parto normal contigo hace 12 años. Nada. Inclusive el introito vaginal es pequeño. Siempre cuando terminan de hacer una episiotomía, digamos, tiene que introducir 2 dedos, tiene que ingresar. Más de eso no. Entonces, por más que sea multípara, por más de que sea nulípara, las nulíparas son espectaculares para poder, digamos, hacer un trabajo de investigación y decir cómo queda el introito vaginal después de un parto. Queda 0 km. Entonces también es esmingo para la mujer un problema también. Entonces, hagamos las cosas bien. Piensen en su lapillano, ¿me entendés? Y siéntense. Mm. Después terminó el tardío.
45 días o reinicio de la regla. Depende de la duración de la lactancia. Recuerden eso. El endometrio hipertrófico, vagina bien involucionada, no van a tener ni una cicatriz, no van a ver si hacen intradérmica, van a preguntarle, pero obvio, tuviste parto normal. La vagina bien involucionada, increíblemente bloqueo genital por función láctica, puede llevar a la hiperinvolución uterina, algunas veces demasiado rápido. El fin, según el CIE-10, hasta los 365 días cumplidos. Eso también hay que tener en cuenta. Recuerden que 42 días, todas las muertes maternas se cuentan hasta los 42 días. Y vean nomás en el sistema GIS que informa sobre puerperio tardío en CIE-10. Puerperio tardío, perdón. Y hablando un poquito así rápidamente para y no dejar de pasar, porque creo que también puede ser importante cuando hablamos de puerperio patológico, algunas complicaciones posanestésicas, la obstrucción de vías aéreas, laringoespasmo. Recuerden que muchas veces también hay complicaciones y se le hace una intubación, la cefalea postpunción. Recuerden, tengan en cuenta, anoten aquel medicamento barato que tenemos en todos los servicios, el Cefalex. Cefalex, 4 comprimidos, viene en una caja, cuesta 10.000, 15.000 guaraníes. No sé, no estoy seguro cuánto cuesta, pero aquella cefalea post-punción lumbar, por favor, gente, no usen la almohada, traten de decirle que no levante la cabeza, porque recuerden que la anestesia recorre todo, digamos, al nivel lumbar, el líquido cefalorraquídeo, y eso hace la cefalea post-punción, que tenemos muchas veces que aplicarle una endovenosa porque es inaguantable. La atelectasia también se puede presentar, la disfunción renal o hepática y las secuelas neurológicas que está dentro de las posanestésicas. Las complicaciones, no vamos a hablar mucho de las hemorragias de 500 miligramos. Es necesario hacer corte a lo del parto normal. No, Xiaomi 2417 no está indicado de rutina hacer una episiotomía. La episiotomía se hace de acuerdo a cómo se presenta o cómo vos estás viendo cómo evoluciona tu nacimiento. Es generalmente aquel periné que no es extensible, aquel periné que es muy, digamos así, rígido, o como le voy a decir, no vas a ver, uno se da cuenta cuando ese periné se va a eclosionar o va a producir un estallido vaginal, perdón, digamos, un desgarro. Se da cuenta. Recuerden que la vagina, cuando corona, tiene un color violáceo, digamos, en el momento de coronar, digamos, la cabeza, y ahí se van a dar cuenta que se está rompiendo el colágeno y la elastina. Se vuelve un color violáceo, se vuelve un color así azul oscuro, y eso hace que te está indicando que se va a romper. Hacerle una buena episiotomía y después te sentás y le suturas. No en toda está indicada la episiotomía, ¿ok? No con medios, digamos, didácticos, ni porque yo quiero que salga pronto. No, no, porque también tiene sus complicaciones si uno no se sienta a hacer bien su episiografía, ¿ok? No sé si quedó la pregunta respondida. La hemorragia temprana, las primeras 24, no, por nada, por favor. La hemorragia temprana, las primeras 24 horas, 500 cc de sangre. Recuerden siempre atonía uterina, retención de restos placentarios, desgarro de cuello y discrasia sanguínea, que también nosotros le llamamos las 4T de la atonía uterina. Eso es muy importante. Recuerden, y acá, bueno, todas las obstetras que estuvieron conmigo saben que la retención de restos placentarios, el útero se vacía, se contrae por vaciamiento. Si el útero no está vacío, si quedó tejido, por lo menos un pedacito, un pequeño tejido, va a sangrar. Trombo, trombina, trauma y tejido, las 4T. Tengan en cuenta, el desgarro de cuello, nosotros no podemos, de alguna manera, ¿por qué sucede el desgarro de cuello? Porque le hago pujar a la paciente antes de tiempo y a una vez tengo que rebatir el cuello y le levanto para arriba para que sea más rápido, porque yo ya quiero dormir y qué sé yo y qué sé cuánto. Y aquel cuello que tiene una leucorrea de larga data, que nunca se trató, que tiene un control prenatal insuficiente, eso se te va a desgarrar y es
Es una pelota tatá porque tenés que suturarle y cuesta suturar si uno no tiene experiencia. Es fácil si tener una ayudante, se pinza el cuello anterior, cuello posterior, una pinza a lo largo y se retrae de un lado, se sutura sí o sí porque sangra mucho. Recuerden que las inervaciones terminan ahí, entonces está muy vascularizado el cuello uterino, entonces por eso sangra mucho. Yo no les voy a decir porque ustedes saben. Entonces es muy importante eso. En las complicaciones hemorrágicas, el masajear el fondo uterino es muy importante. Y no sé si se recuerdan ustedes el famoso Metergin que se puede usar intramuscular, se puede usar endovenoso, siempre y cuando no haya la paciente no tenga, digamos, una hipertensión inducida por el embarazo, una hipertensión crónica. Eh, Sí, ovuloterapia, generalmente yo les recomiendo Celeste, porfa. Celeste creo que se llama la que me escribió recién en el chat. Ovuloterapia, ¿saben qué es lo que a mí siempre me llega a funcionar muy bien? A todas las embarazadas, sean o no, digamos que tenga una vaginosis, una vaginitis, porque hay que detectar también una vaginitis, una vaginosis. Pídanle frotis y cultivo de secreción vaginal. No le traten a la embarazada con ovuloterapia, por favor. Siempre le digo a todas mis compañeras, la infección urinaria, pídanle frotis y cultivo de secreción vaginal, urocultivo, y no se van a complicar la existencia. Le van a tratar su infección urinaria sobre ese mismo antibiótico del germen que todos sabemos que es Escherichia coli, pero de alguna manera si es una ganderela, si es un Streptococcus galactiae, eso sí va a complicar. Entonces pídanle frotis y cultivo de secreción vaginal y urocultivo. ¿En qué momento del embarazo se puede hacer frotis? En cualquier momento. Yo en la primera consulta, el primer control prenatal ya le pido. Y cuando se queja, cuando duele, cuando molesta el bajo vientre, ella refiere que tiene derrame de flujo. Ustedes saben cuando van a hacerle su papá Nicolau, entender que se saca su ropa interior y está manchado de un color amarillo, de un color verdoso. Ustedes tienen que distinguir ese color y tienen que hacerle un frotis de secreción vaginal. No hay en el hospital bacteriología y bueno, que paguen, es por su bien para no estar pulseando, ¿no?, con el antibiótico y a la larga crea una resistencia bacteriana y nunca se cura de su vaginosis. Nunca. Entonces, pídanle, por favor, un frotis y cultivo de secreción vaginal. Más aquellas mujeres que tienen, digamos, tendencia a infección urinaria y a vaginosis. ¿Ok? Entonces, suturar de garro, oxitocina, 20 miligramos. Ustedes también tienen que saber, y todas saben, que la oxitocina es uso indiscriminado. Se puede usar hasta 8 ampollas o lo que haga falta para la contracción uterina. Recuerden, ahora tenemos en plaza también ante una atonía uterina y que de repente no mejora con los medicamentos que ya el metilergonovina o la oxitocina, el nombre comercial, no yo puse ahí metergino, ergolasca, qué sé yo, cualquiera, pero metilergonovina, siempre y cuando no tenga presión alta. La oxitocina y otra de las cosas muy importantes tienen que tener en su bolsillo todas ustedes que hacen urgencia obstétrica, sala de parto, el famoso misoprostol de 200 miligramos. Pueden usar ese misoprostol sin ningún problema de vía rectal o sublingual. Automáticamente esa complicación hemorrágica hace una atonía uterina que ni después no se va a la histerectomía. Muchas mujeres salvamos para no decir una histerectomía total, digamos, por atonía uterina o aquel útero de Claudelier también que le llamamos, que ya no tiene solución. Intente, prueben. No pueden usar para lo que sea, pero tienen que tener el famoso Cytotec en su bolsillo, los que hacen sala de parto. Siempre, siempre, siempre le digo a mis alumnas y a mis compañeras, pero bueno, está la otra historia que no podemos hablar, que es la pastilla de la muerte y demás cosas. Ustedes no tienen que hacer caso de eso. Usen para la inducción de parto 25 miligramos o usen para la atonía uterina o la hemorragia, las complicaciones hemorrágicas graves. Puede inclusive salvarle la vida y el útero a esa paciente. Suturar el desgarro de cuello para que el Cytotec
Y el Cytotec se usa actualmente, se usa para, digamos, como recuerden que es una prostaglandina y se usa para la atonía uterina, se usa para el sangrado vaginal, se usa para el aborto incompleto, para no irse a un legrado, se usa vía, digamos, sublingual, el 800 miligramos. Ustedes pueden buscar ahí en internet, dice uso de misoprostol en ginecología y obstetricia, FLASOC, con F, FLASOC, Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia, 2007. 2007 dice. Y vean esa literatura y después hay otras literaturas mucho más, pero digo nomás, la primera opción sería la oxitocina, por supuesto, la primera opción la oxitocina, y se puede con el misoprostol, sí se puede usar la oxitocina con el misoprostol una vez en posparto, en la hemorragia posparto. Cuando hay restos ovulares que vienen, algunas mujeres que vienen con restos ovulares pequeños, ¿para qué le vas a llevar a un legrado? Si con el misoprostol le podés, digamos, evacuar su vejiga. Y si le podés hacer, digamos, 2 ampollas de oxitocina más con 4 de misoprostol sublingual, automáticamente produce un derrame y chao. No hace falta que se interne. En otros países se usa así, en Argentina, en Uruguay, en toda Latinoamérica, en todo lo que estamos cerca. Nosotros nomás lo que somos un poquito así, medio que usamos con recelo porque se usa más nomás. Extraer los fragmentos de membrana y resto placentario. Eso ya sabemos. Sin eso no va a producirse ninguna mejoría de la complicación. Entonces, la hemorragia tardía, segundo al 25 días después del parto, retención de restos ovulares, características de sangre roja, pérdida indolora y con pocos coágulos, el cuello orificio cervical le haga un tacto entreabierto, el útero subinvolucionado, blando y doloroso a la palpación. La hipertermia, por supuesto, tiene temperatura porque hay una cosa que tienen que tener en cuenta en este caso cuando hay retención de larga data. Le hacen un hemograma y va a haber una leucocitosis aumentada, inclusive 17.000, 25.000 de blanco. Ese te va, los neutrófilos aumentados y glóbulos blancos aumentados. Hay una aumento, entonces eso directamente tienen que tratar con el antibiótico adecuado. Entonces, ¿qué pasa con los desgarros del cuello? Mal afrontamiento de los bordes de la herida. Hay que afrontar directamente con la sutura en el cuello. Se empieza donde terminó la sutura hacia afuera. Es muy importante afrontarlo de forma segura para que no se produzca esa hemorragia, porque es uno de los factores también de las complicaciones. Y las complicaciones de la infección puerperal. Se denomina infección puerperal a los estados mórbidos o la que pueden llevar a la muerte originados por la invasión de microorganismos a los órganos genitales como consecuencia de un aborto o de un parto en condiciones de no riesgo, de condiciones no higiénicas. Pero igual, tanto la interrupción voluntaria del embarazo o el parto, de alguna manera, hay que tener en cuenta que aquella infección puerperal se tiene que prevenir, ¿sí? ¿Cuál es nuestro caballito, nuestro enemigo número uno en obstetricia? Acá tenemos varios. Tenemos los aerobios y los anaerobios. ¿Cómo me gustaría preguntarle a Cintia Cabrera? Dentro de los anaerobios, el Clostridium perfringens. Este es nuestro enemigo número uno en sala de parto, en infección puerperal, de larga data. Entonces es un anaerobio. ¿Cómo voy a tratar un anaerobio? Eso también es muy importante conocer. Generalmente, en mi experiencia particular, no se usa triple antibiótico, no se usa nada, solamente yo le interno amoxicilina sulbactam o ácido clavulánico cada 8 horas. Y si tengo Clostridium perfringens, que si me sale en mi secreción vaginal que yo le pido, le hago, digamos, la famosa metronidazol, los imidazoles, ¿sí? Metronidazol, Clostridium perfringens es un anaerobicida. Entonces es muy importante. Recuerden que el metronidazol se puede usar para la giardia, para la vaginosis bacteriana, para la vaginitis y también se puede usar en aborto séptico, en aborto infectado o infección puerperal. Entonces, factores predisponentes, rotura prematura de membranas ovulares, trabajo de parto prolongado, aquel tacto que yo le hago cada rato, yo le hago un tacto cuando ingresa para saber cómo está, si es con fines didácticos, 1 o 2, digamos,
tacto y después ya nada. Ahí nomás, ahí nomás. ¿Para qué? No hace falta. Si yo sé cómo evoluciona un parto normal. Entonces es muy importante. Profe, metronidazol. Me parece excelente que pregunten porque una de las formas también que yo paro, porque en ese me voy muy rápido, entonces es muy importante. ¿Cuál es la posibilidad de que metronidazol a partir de cuántas semanas se... No, metronidazol no se usa durante el embarazo, Blanca, ¿sí? No se usa durante el embarazo. Hay otras drogas de primera elección para durante el embarazo, ¿sí? En infecciones urinarias, ustedes ya saben que hasta el primer, segundo trimestre, aquellas infecciones urinarias que son complicadas y que no se curan con nada, la nitronfuratoína, que es una de las primeras drogas de elección, no hay en el sistema del Ministerio de Salud Pública, pero se puede usar. ¿Cuál es la posibilidad de que una mujer pierda su embarazo de 10 semanas sin que se cuente con el mal uso de la pastilla del día después? No, 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 no. No tiene ninguna relación una pérdida de un embarazo con la ingesta de la pastilla del día después. Lo que hace la pastilla del día después es entender, como que va a aferrarse más al endometrio. No, no, no es un abortivo la pastilla del día después. La pastilla del día después lo que hace es que el moco cervical sea mucho más espeso y haga que no puedan ingresar los espermatozoides dentro de la cavidad del cuello uterino y se encuentre con el óvulo. ¿Sí? No es un abortivo, es, digamos, espesa el moco cervical, es una prevención dentro de las 72 horas de una relación no esperada o no planificada. Las hemorragias profusas, factores, la deshidratación, el parto patológico, descuidos de regla de higiene, el tacto vaginal reiterado, heridas y escoriaciones abiertas en el tránsito del feto. Es muy importante eso. La tirsepatía, si hay un embarazo, puede ser dañino. Vos sabés que hasta la pregunta es tan espectacular. Recuerden que durante el embarazo, ustedes saben que hay una fórmula que siempre usamos al todo o nada. Hay otras drogas de elección para bajar la glicemia, digamos, en este caso, porque la tirsepatía, digamos, inicialmente se usó, digamos, para poder bajar los niveles de azúcar en sangre y dar una saciedad más tardía en el estómago, un vaciamiento gástrico más tardío. No está indicado para el embarazo. Ahora, si la mujer estaba usando y no sabía que estaba embarazada, es otra cosa. Sí, no hay una literatura que pueda hacer daño, ¿verdad? Pero todo durante el embarazo de alguna manera es restringido. Lo que ya sabemos, genial. Lo que no sabemos, hay que restringir. No sé si quedó blanca la pregunta respondida, ¿no? Bueno, y continuando todo para terminar, porque seguro que están re aburridos ya, porque hay puscu asunto acá. Pero nada importante. Clasificación anatómicamente o anatomoclínica. La infección puerperal local, la vulvitis, la vaginitis, la cervicitis. Gracias, clarísimo. Bueno, genial. La cervicitis y la endometritis. Acuerden, la corioamnionitis es el producto, digamos, de una rotura prematura de membrana y puede infectar hasta allá adentro. La infección local. Después, la infección puerperal profunda por continuidad de la mucosa. Recuerden que hay laceraciones, ahí puede ingresar microorganismos, entonces puede ser salpingovaritis, pelviperitonitis, peritonitis, y después tenemos por la vía linfática la metritis, la parametritis y la peritonitis. Y la por vía hemática, la tromboflebitis, la septicemia y la tromboflebitis puede llevarle a la septicemia, inclusive la embolia. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, digamos, la clasificación de la infección puerperal por anatomía patológica. ¿Ok? La endometritis siempre yo marco en rojo porque me parece que es una de las complicaciones más frecuentes que tenemos a nivel local. La localizada, la endometritis, sabemos que el 70% de las pacientes con infección puerperal, 70% es aumentada la endometritis. Es la causa más común de las reacciones térmicas, aumenta la temperatura y dolorosa del puerperio, el útero boleto cas y duele muchísimo. Ay, te grita, te saca, un tacto no puedes hacer. Y la más frecuente localización es la infección puerperal. ¿Y dónde se localiza? Y quiero que tengan en cuenta, en la zona de la inserción de la placenta generalmente, o puede ser en toda la cavidad uterina.
Entonces, la endometritis es la inflamación del endometrio, 70% de todas las infecciones puerperales. Localización, la inserción de la placenta, que es lo más, digamos, probable. Cuando se presentan manifestaciones clínicas, se inician al tercero o al quinto día después del parto, escalofrío, temperatura 39 a 40 grados, dolor en el hipogastrio, taquicardia, útero subinvolucionado, blando, doloroso, los loquios abundantes, grises, achocolatados, purulentes y fétidos. ¿Qué hago yo cuando hago un tacto de una puérpera que yo pienso que es huelo mi guante? Y por el olor ya voy a saber que es purulenta y es fétida. No hace falta ni oler, muchas veces antes de hacerle el tacto ya uno sabe. Entonces el tratamiento por lo general para una infección puerperal, reducir mínimo indispensable de tacto vaginal, cumplir el máximo con las reglas de higiene en caso de rotura prematura de membrana, instruir el tratamiento antibiótico una vez iniciado el trabajo de parto y el tratamiento curativo, combatir agente causal mediante el cultivo de secreción. Recuerden siempre, yo le pongo acá la clindamicina como una de las drogas, digamos, que se puede usar con la gentamicina. Generalmente la gentamicina también es nefrotóxico, entonces hay que tener en cuenta, pero estamos hablando de una puérpera. La cefalosporina, 1 gramo cada 6 horas, más gentamicina, 3 gramos día, kilo día, endovenoso, y muchas veces lleva al tratamiento quirúrgico. Entonces, evacuar esos restos ovulares, pero recuerden que el útero está hecho una papa, podemos producir, digamos, una perforación. Entonces, primero tenemos que tratar la infección y de última, si todavía siguen los restos, evacuarlo por medio de ameo. Las infecciones del sistema urinario ocurren durante el puerperio. En el 15% de las pacientes, la mayor parte son causadas por bacterias coliformes, Escherichia coli. Factores predisponentes, trabajo de parto prolongado, abdomen de un gran volumen de líquido, la anestesia regional, el primer día de posparto, 17% de bacteriuria asintomática, porque es importante ya durante el embarazo tratar de evitar aquella infección urinaria a repetición y de hacerlo de forma efectiva para que nosotros no tengamos en el posparto, porque el niño también va a tener eso y va a quedar internado. Entonces, la infección mamaria puerperal, las grietas, la fisura, constituyen una herida superficial. El síntoma más importante es el dolor, generalmente intenso, con irradiación a la parénquima mamaria. O sea que toda la zona mamaria. El tratamiento, apósitos empapados con soluciones antisépticas, pomada cicatrizante con vitamina A, y por supuesto, si con eso no mejora, el antibiótico de primera elección sería, digamos, la cefalexina de primera elección. La infección mamaria puerperal, el flemón subauricular, mastitis intersticial, la galactoforitis, entonces, y la mastitis parenquimatosa. Entonces, es muy importante tener en cuenta que todo esto son infecciones que se pueden tratar con antibióticos y con el tratamiento local. Es muy importante y generalmente se presenta en un determinado día, cuarto al quinto día. ¿Y por qué? Porque la lactancia materna, la amilasa sería bueno también para la mastitis. Sí, actúa como uno de los mejores antiinflamatorios. Pero si en ese caso darle amilasa, hay que darle también su cefalosporina. Es muy bueno hacerle. Sí, funciona perfectamente. En nuestro medio nosotros no tenemos a nivel, digamos, del Ministerio de Salud Pública, entonces le damos el analgésico y el antiinflamatorio. Usamos el diclofen, usamos, sí, el diclofen más paracetamol, 1 gramo cada 8 horas, por 3 días. Eso ayuda bastante. Me van a decir, ¿y qué pasa con la lactancia materna? ¿Se le da igual? No se suspende la lactancia materna. Es muy importante eso, ¿sí? Y la epidemiología generalmente es la segunda causa de infección de puerperio, 15% de las pacientes. La frecuencia son las primíparas, estafilococos aureus coagulosa. Si ustedes le hacen un estudio, un frotis, va a salir estafilococos aureus coagulosa positivo. Eso te va a salir. Entonces, cubre perfectamente la cefalexina. Entonces, los síntomas ya sabemos: dolor, escalofrío, hipertermia, taquicardia, la mama se observa rosada, palidece a la presión, se toca y se pone pálido, no hay edema ni infarto mamario, pero sí hay la fase de linfagitis superficial, le llama. Entonces, son signos y síntomas de la mastitis. La infección puerperal de la mastitis: dolor, tumefacción, edematosa, escalofrío, hipertermia, enrojecimiento, palpación de los ganglios axilares, se le toca debajo de las mamas y tiene, digamos, los ganglios, digamos, inflamados.
El tratamiento generalmente profiláctico sobre las grietas y fisuras de pezón. Nosotros generalmente usamos el famoso Busi, que es un nombre comercial, no conozco mucho otro, pero la crema Busi que mejora bastante. Tiene vitamina A y un componente de origen natural, alantoína, creo que se llama, ¿no? El tratamiento curativo debe ser instaurado tempranamente. Se debe elevar la mama con vendajes, telas adhesivas. Eh, la lactancia se interrumpirá temporalmente cuando hay antibióticos efectivos contra estafilococos aureus. Se usa la doxiciclina y ustedes saben que tenemos en el servicio doxiciclina. Se llama supramicina, que hay en el servicio del hospital público. Aunque ustedes no vayan por la farmacia y pregunten, ¿con infección mamaria puede dar el pecho? Sí, ahí había aclarado que de alguna manera sí se puede, se tiene que drenar, no precisamente porque hay un dolor. Las compresas frías generalmente es más fácil y recuerden cuando yo me caigo y digamos, tengo una contusión, siempre se le pone hielo. Las compresas frías actúan como analgésico y como anestésico también. Por eso es muy importante las compresas frías. Las calientes no es la más recomendada en ese caso, ¿sí? La infección mamaria puede dar su pecho, eso dije, se tiene que drenar. Algunos dicen sí hay que darle el pecho materno, pero durante la ingesta de 2 o 3 días del antibiótico no es lo más recomendable darle la lactancia materna, porque recuerden también, pero no se prescribe, pero si hay estafilococos aureus, sí hay que, digamos, suplementar la lactancia materna en esos días del uso de antibióticos, pero hay que drenar. Hay que drenar para que pueda, digamos, seguir produciendo. Y algunas veces se tiene que, el tratamiento quirúrgico, se drena la mama, se saca todo, digamos, el tejido, la pus que tiene y se deja, digamos, libre. Entonces es muy importante esa parte también, pero no creo que lleguemos a eso con ustedes. Hay algunas complicaciones médicas como las pulmonares, las cardíacas también y la cardiopatía postparto, las dermatológicas, erupciones papulares, hipertiformes, ictericia idiopática desencadenada por el embarazo y la patología de la lactancia, salvo casos de aplasia mamaria. La mujer que ha tenido un parto a término está siempre en condiciones de lactar normalmente. Y acá quiero detenerme un minutito y siempre le digo a las mujeres de Corejichá, acá y Membu, Dicatuya, Mocambuna y Cambuya. Siempre tarda, ¿hay alguna complicación? Sí, pero generalmente, por lo general, sí pues, hay condiciones de lactar. En caso de agalactia, son raros en los cambios que son frecuentes la hipo y la hipergalaxia. Raro, agalactia. A quiere decir que no hay un problema ya, digamos, con la parte de las hormonas, que es la prolactina, pero eso no vamos a hablar de eso. La hipogalactia, disminución de la secreción, es un fenómeno cuantitativo más frecuente y puede ocurrir desde el comienzo, la hipogalactia primaria, o bien la continuación de un periodo más o menos breve de la lactancia normal. Muchas mujeres dicen, no puedo más. Entonces hay que estudiar la parte, digamos, endocrina, ¿sí? Y la hipogalactia primaria y la secundaria. No vamos a entrar mucho en ese tema, pero quiero que sepan nada más. Pero hay mujer que no tiene. Bueno, yo te pregunto, Reinalda, justo Reinalda. Yo quiero nomás que vos veas si hay, no quiero hacer la comparación, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Ustedes se imaginan que va a pasar de una especie animal que tenga un hijo, que tenga 8 crías, una perra y que no tenga leche. ¿Qué va a pasar? No van a poder darle a todo. Siempre hay un factor predisponente, pero todas las mujeres sí, tienen que sobrevivir, ¿verdad? Entonces, puede ser disminuida, puede ser menos, puede ser demasiado, pero siempre hay que buscar por qué causa. Entonces, la debilidad de la succión también puede ser un problema, el labio leporino, defectos de la succión, el mal agarre, vicio de la formación de pezón, aquel pezón invertido, afecciones adquiridas en la mama, grieta, mastitis. Recuerden que aquella mujer que tiene, digamos, eh, prótesis no tiene ningún inconveniente de dar de mamar. Hasta eso. Y está la hipergalactia también, o ya o
sale demasiado leche. Es una complicación neurohormonal también la hipergalactia. En un periodo normal de amamantamiento se debe probablemente a un aumento inusitado de la prolactina. Por eso también es importante la protocriptina. Bromocriptina 2,5 miligramos vía oral durante 7 días es un antagonista de la prolactina y puede disminuir y puede continuar su lactancia materna. Las complicaciones endocrinas, el síndrome de Chiari-Formel, la atrofia uterovárica, la amenorrea secundaria, la galactorrea es una enfermedad rara que afecta especialmente a las primíparas. Y las complicaciones endocrinas, dijimos Chiari-Formel, rara afección ginecológica endocrina del posparto caracterizada por persistencia de la secreción láctea materna, galactorrea, Onyemba, Laikambu, o la ausencia de la menstruación de la amenorrea en mujeres después de dar a luz, inclusive si no están amamantando. Entonces, algunos antecedentes le dejo ahí: el síndrome de Sheehan, insuficiencia posparto de la adenohipófisis de grado variable según la intención de la necrosis aséptica de la galaxia. En caso de disminución de la lactancia por persona invertido, pero antes de que tenga su persona invertido, ya tendríamos que haberle visto, digamos, en el prenatal y hacerle una revisión y hacerle los ejercicios del pezón para que pueda, digamos, lactar sin ningún problema. Sí, en caso de pezón invertido es todo un tema, se usan las pezoneras, hay varias estrategias, ¿sí? Entonces, los entuertos, y quiero quedarme acá, contracciones uterinas que provocan dolor en el hipogastrio con paroxismo de intensidad variable. Le pone al pecho y le duele y empieza a menstruar, empieza los loquios a desprenderse. La colocación de recién nacido en un seno puede despertar estas contracciones. Retención de coágulos, restos de membranas ovulares dentro del útero también puede producir un entuerto y es súper doloroso, ¿sí? Y para terminar, la psiquiátrica tenemos la psicosis posparto, esquizofrenia, psicosis maniático-depresiva, psicosis neurósica, depresión, trastornos afectivos, apoyo emocional necesita, ayuda física de la familia y amigos durante el embarazo, parto y puerperio. El pronóstico de recuperación de la enfermedad mental es bueno, el riesgo de recurrencia solamente hay un 10 a 20%. Ella se siente mal, se siente gorda, se siente incómoda, no puede ponerse la misma ropa, no sabe cómo va a enfrentar esa nueva maternidad. Y si tiene ya un hijo chico, ya uno le llora, el otro necesita de alguna manera una atención, entonces se embarulla la pobre mujer. En el caso de la disminución de la lactancia, del pezón invertido, debido a que el bebé no succiona de un lado, se puede hacer la madre, a que pueda hacer la madre para realizar la extracción, nada, solamente el ordeñe normalmente, que es lo más recomendable, Andrea, el ordeñe generalmente. En caso de que no se recomienda la preparación del pezón durante el embarazo, en cierto caso que no se recomienda, y bueno, cuando uno encuentra ya un pezón invertido en sala de parto, se las ve en figurilla. Entonces es importante también eso hacerlo de alguna manera durante el prenatal, hacerle una revisión de los pezones y aquel ejercicio de estiramiento de un lado, hacerle, digamos, una retracción izquierda, derecha, del otro lado. Ustedes saben cómo se hace eso, entonces no vamos a entrar, hay que hacerle, digamos, la revisión del pezón en el consultorio de prenatal. Me encanta que hagan las preguntas así también. Bueno, cuidar una madre en el puerperio es proteger el inicio de la nueva vida. Y esto solamente queda como un refrán que ustedes quiero que les quede, y agradezco la atención de ustedes, agradezco las preguntas que fue de suma utilidad para mí para poder también ayudarle en lo que pueda con mis conocimientos. ¿Alguna otra pregunta que quede, licenciado Klaus? Excelente su ponencia, como siempre, Licen. Invitamos a todos los compañeros, si quieren realizar una consulta más, pueden realizarlo en el chat o directamente pueden activar sus micrófonos para que el licenciado responda sus consultas sin problema. Tal parece que estuvo muy entretenido por los compañeros. Agradecemos la verdad la participación de todos ellos y bastante preguntas. Ahora nos llega uno. A En ver. caso de hipogalactia, ¿qué recomienda? Bueno, hipogalactia, recuerden que hay que hacer un dosaje
de la prolactina, hacerle, digamos, en sangre, se dosa la prolactina y hay estimuladores, digamos, de prolactina que se usa para la hipogalactia. Recuerden que la succión hace que funcione, no hay hipogalactia que se resista ante una succión e insistirle a la mujer que es lo único que le puede ayudar. Sí, hay tratamiento, hay tratamiento. Es un poco larguito, es un poco tenso el tema para la mujer, pero en reglas generales quiero que sepan, gente, en reglas generales quiero que sepan que no hay una mujer que no pueda lactar. Como para llegar a una definición para poder, le veo a Víctor Piantieri acá, que era mi ex alumno, qué gusto siempre. Te mencioné en el privado, bueno, ya me cuestionan en el privado ahora, pero me gustaría también que de alguna manera ustedes, eh, el chat pues, es para eso, entonces evacuen todas las dudas. Licenciada Celeste, voy a hablar con el licenciado Klaus y hay una literatura que yo tengo para la hipogalactia y que te va a servir a usted, a vos y a muchos de los componentes del grupo acá. Yo agradezco muchísimo las preguntas porque de alguna manera eso también ayuda a que ustedes estuvieron, digamos, presentes. En el caso de la disminución de la lactancia por pezón invertido debido a que, ya hablamos, se realiza extracción manual. Generalmente el ordeñe, si no se puede hacer, es difícil el pezón invertido hacer un ordeñe. Ustedes saben, es difícil, pero se tiene que tratar, digamos, es generalmente un método muy, digamos, rudimentario. Se hace una, digamos, una compresión del pezón y con un peine, como que se peina el pelo para que los conductos galactóforos puedan funcionar y pueda haber una eyección de la leche. Generalmente también se puede estimular de esa manera. Y también funciona, digamos, en este caso, digamos, unas compresas tibias que puede ayudar también a que se pueda funcionar los conductos galactóforos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, gente? A la pucha. ¿Se entendió todo o no se entendió nada? Bueno, licenciado Klaus, es un placer para mí compartir con esta gente que siempre están presentes y por supuesto agradezco siempre la invitación y por tenerme en cuenta. Muchísimas gracias, licenciado. Como siempre, es un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de esta enriquecedora jornada. En nombre de la consultora subprofesional, agradecemos sinceramente la presencia y participación de cada uno de ustedes. Expresamos nuestro especial agradecimiento al licenciado Nelson Barreto por Yes. compartir sus conocimientos y experiencia, brindándonos herramientas valiosas para fortalecer nuestra práctica profesional. Esperamos que esta actividad haya sido de gran utilidad y los motive a seguir apostando por la capacitación continua, porque aprender es crecer y brindar un mejor cuidado a nuestros pacientes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les deseamos una excelente noche y muchos éxitos en sus labores profesionales. Y esperamos reencontrarnos próximamente. Muchas gracias a ustedes. Hasta muy pronto. Buena suerte.